Estructura de la base de datos. Una de las funciones de un administrador de base de datos es optimizar el rendimiento de las bases de datos actual en el modelo de datos formal requerido en una DBMS. Hoy en día la mayoría de las nuevas instalaciones de bases de datos se basan en modelos de datos relacionales. Eh, Estos modelos de datos se describen en el apéndice en que se usan todavía muchos sistemas de bases de datos, pero sin embargo esto es extremadamente raro de encontrar en un negocio creando uno nuevo. Eh, por otro lado, el modelo de datos orientados a objetos todavía es bastante actual y aunque no se ha reemplazado el modelo de datos relacionales y no parece estarlo, algunas instalaciones nuevas usan los sistemas orientados a objetos o una combinación de relacionales y orientadas a objetos. Una base de datos relacionales es aquella cuya estructura lógica se compone de nada más que una colección de relaciones. Em, Esto, aunque em, este modelo de datos relacionales es el resultado del trabajo de un solo hombre, el cual es Edgar Koch, el cual durante la década de 1960 eh, trabajó con modelos de datos existentes, pero su experiencia lo llevó a creer en nuevas formas torpes y antinaturales de representar las relaciones de los datos, por lo que este regresó a la teoría de los conjuntos matemáticos y se centró en la construcción conocida como la relación. Y este amplió el concepto para producir el modelo de bases de datos relacionales que presentó en un documento en el año de 1970. Comprender las relaciones. En la teoría de los conjuntos matemáticos, una relación es una definición de una tabla con columnas que son sus atributos y las filas que son tuplas. La palabra que se utiliza como sinónimo de una relación en el modelo de datos relacionales eh, es una definición específica que se incluirá en cada una de las columnas de la tabla, pero esta no incluye datos. Cuando se incluye filas de datos, tiene una instancia de una relación, como las relaciones de clientes y empleados. A primera vista, una relación se parece mucho a un archivo plano o una parte rectangular en una hoja de cálculo, pero sin embargo, debido a que estos tienen sus fundamentos en una teoría de conjuntos matemáticos, una relación tiene algunas características muy específicas que la distinguen, entre otras formas rectangulares de mirar los datos. Pero estas características forman bases de datos, forman una restricción que será aplicada por el DBMS. Las columnas y características de columnas eh, en una relación, estas tienen las siguientes propiedades, que son el nombre único de la tabla, que es en donde dos o más tablas dentro de un mismo esquema de base de datos relacional pueden tener columnas con el mismo código, registros, nombres, eh, y en algunas circunstancias esto es altamente deseable, pero en una sola tabla debe de tener nombres de columnas únicos. Cuando el mismo nombre de la columna aparece en más de una tabla y las tablas que contienen esa columna se usan de la misma operación de manipulación, esta califica el nombre de la columna precediéndola con el nombre de su tabla y el punto de su cliente o dominio.
En un dominio los valores en una columna se extraen de uno y solo un dominio. Como resultado se dice que las relaciones son homogéneas en la columna. Además, cada columna de una tabla está sujeta a una restricción de dominios dependiendo de su DBMS. Las restricciones del dominio pueden ser tan simples como un tipo de datos, como números enteros o fechas. Entonces, alternativamente, su DBMS puede permitir crear sus propios dominios muy específicos que se pueden adjuntar a las columnas. Entonces no hay conceptos posicionales. Esto quiere decir, en otras palabras, que las columnas se pueden ver en cualquier orden sin afectar el significado de los datos. Las características de la fila. Una fila en una relación tiene varias propiedades, como por ejemplo que solo un valor en la intersección de una columna y fila no permiten atributos multivalores. Otra propiedad sería la unicidad, en donde no hay filas duplicadas en una relación. Estas tienen también una clave principal. Esta es una clave principal o es una columna o una combinación de columnas con un valor que identifica de manera única cada fila. Y siempre que tenga claves primarias únicas también se deben de tener filas únicas, ya que esto constituye una clave principal en gran profundidad eh, para el tipo de archivo que se esté manejando. Eh, los DBMS no imponen las restricciones de las filas únicas automáticamente, pero sin embargo hay otras formas de obtener el mismo. Los tipos de tablas. Una base de datos relacional funciona con dos tipos de tablas. Las tablas bases son relaciones que en realidad están almacenadas en una base de datos. Estas son las tablas que componen un esquema. Pero sin embargo, las relaciones en estas tablas se producen tablas adicionales como resultado. Tales tablas que existen solo en la memoria principal se conocen como tablas virtuales. Las tablas virtuales pueden o no ser legales. En particular, estas pueden carecer de claves primarias, pero debido a que las tablas virtuales nunca se almacenan en la base de datos, esto no presenta ningún problema en términos de diseño general de la base de datos. Em, el uso de, el uso de tablas virtuales beneficia a un DBMS de varias maneras, ya que en primer lugar permite que el DBMS mantenga tablas de consultas inmediatas en la memoria principal en lugar de almacenarlas en el disco. Esto mejora el rendimiento de las consultas. Como segundo punto, permiten que las tablas que violan las reglas del modelado de datos relacionales existan en la memoria principal, sin afectar la integridad de las bases de datos. En tercer lugar, esto ayuda a evitar la fragmentación de los archivos de la base de datos y las superficies del disco al evitar repetidas de escritura, lectura y también de la eliminación de las tablas temporales. Por ejemplo, en SQL, que es el lenguaje utilizado para administrar la mayoría de las bases de datos relacionales, estas también admiten tablas bases temporales. Y aunque se denominen tablas bases, las tablas temporales son realmente tablas virtuales en el sentido de que existen solo en la memoria principal por un corto tiempo y nunca se almacenan en la base de datos física. Una notación para las relaciones.
Una forma común de expresar una relación es, por ejemplo, la llave principal, en donde la relación del cliente que se describe como una expresión verdadera, una expresión de la estructura de una relación que concretamente no contiene ningún tipo de dato. En las llaves primarias, una clave principal única permite identificar de manera única cada fila en una tabla. Esto es importante porque el problema es el mismo que con los identificadores de las entidades, ya que aquí se desea de poder recuperar cada pieza de datos que se ingresa en una base de datos. En lo que respecta a una base de datos relacional, este debe necesitar solamente tres elementos de información para de esta forma poder recuperar cualquier bit específico de los datos. El nombre de la tabla, el nombre de las columnas y la clave principal de la fila. Si estas claves primarias son únicas, entonces para cada fila podemos estar seguros de que estamos recuperando exactamente la fila que se quiere. Si no son únicos, estamos recuperando solo una fila con el valor de la clave principal, la cual puede o no ser la fila que contiene los datos que se estén buscando. Además de ser único, eh, cada clave principal no debe de tener ningún valor nulo, ya que el nulo es un valor de base de datos especial que significa desconocido, ya que no es lo mismo que un cero o un espacio en blanco. Eh, Se tiene una fila con una clave principal nula, entonces en realidad que está bien, pero sin embargo en el momento en que se presenta una segunda, esta perdió la propiedad de la singularidad. Por lo tanto, se prohíbe la ausencia de valores nulos en cualquier columna de clave principal, eh, ya que esta restricción se conoce como integridad de la entidad, la cual debe ser aplicada por un DBMS siempre que se ingresen o modifiquen datos. Seleccionar una buena clave principal puede ser un desafío, ya que algunas entidades tienen claves primarias naturales, como números de órdenes de compra, ya que estos son identificadores arbitrarios, sin sentido, y únicos que una empresa le atribuye a los pedidos que se le envían a los proveedores, y por lo tanto son claves primarias ideales. Eh, para evitar los identificadores significativos, esto puede resultar un poco tentador el codificar el significado de una clave principal. Por ejemplo, suponiendo el ejemplo de la óptica, en donde se desea asignar códigos a sus distribuidores en lugar de asignarles números de un distribuidor arbitrario, alguien podría crear códigos como el TLC para, para los servicios realizados. Pero al principio esto podría parecer una buena idea, ya que los códigos son cortos y al mirarlos puede averiguar que los distribuidores pueden hacer referencia. Pero, ¿qué sucedería si una empresa cambia su nombre? Eh, ya que si la mesa del distribuidor fuera todo lo que importaba, sería una solución un poco complicada. Pero, sin embargo, considerando que la tabla que se describe en los artículos de mercancía contiene un código para el distribuidor de la óptica, que esto le sirve para poder saber qué distribuidor proporciona un artículo. Por ejemplo, si se cambia el valor del código de un distribuidor en la tabla del distribuidor, también se debe cambiar el código para cada artículo de mercancía
que proviene ese, de esa entidad, ya que sin este cambio eh, la base de datos no podría coincidir con el código del distribuidor y de esta forma obtener información sobre, sobre la persona. Las claves primarias significativas tienden a cambiar y por lo tanto introducen un potencial de incoherencias de datos importantes entre las tablas. Eh, una clave principal debe poder evitar el uso de datos significativos, ya que debe de ser mejor poder utilizar los identificadores arbitrarios o concatenaciones o de los identificadores arbitrarios siempre que sea posible. Y no siempre es posible utilizar claves primarias completamente sin sentido, ya que pues, se puede encontrar, por ejemplo, que se necesita incluir fechas u horas en las teclas principales para poder distinguir entre los eventos. Y la sugerencia es de que no se deben de usar las claves principales significativas y por lo tanto no es una regla difícil y rápida, sino que es una guía que debe de poder seguirse siempre que se pueda. En las claves primarias con coordenadas. Algunas tablas no tienen una sola columna en la que los valores puedan duplicarse, debido a que hay más de un artículo en el pedido y porque el mismo artículo puede aparecer en más de una orden. Entonces los números del pedido se repiten y por lo tanto ninguna columna en sí misma puede servir como una clave principal de la tabla. Y la combinación de un número de pedido y un número de artículo, sin embargo, es una clave única y por lo tanto se puede concatenar las dos columnas de forma que la clave principal eh, sea única. Es cierto que también se puede concatenar las tres columnas eh, de una tabla y aún así garantizar una adición, la exclusividad y entonces una clave primaria concatenada debe estar compuesta de al menos del menor número de columnas necesarias para poder garantizar la singularidad de la clave principal. Y siempre que sea posible, las columnas utilizadas en una clave primaria concatenada deben de ser identificadores sin sentido. La relación clave. Es posible tener una tabla en la que cada columna sea parte de la clave principal, como por ejemplo considerando el catálogo de una biblioteca, donde cada libro tiene donde cada libro que sea propiedad de la biblioteca tiene una clave principal única. Cada clave se asigna a uno o más títulos de materia en el catálogo de una biblioteca y cada encabezado de materia también se asigna a uno o más libros. Eh, por lo tanto, tenemos que una relación de muchos a muchos entre libros y encabezados de las materias. Una relación para representar esta relación podría ser eh, el título del catálogo y el tema o la categoría, ya que todo lo que se tiene que hacer es poder vincular el encabezado de la materia con un identificador de libro, que no necesita de datos adicionales. Por lo tanto, todas las columnas de una tabla se vuelven parte de la clave principal y no hay absolutamente ningún problema
contener relaciones de todas las claves en una base de datos, ya que de hecho esto ocurre cada vez que un diseño de base de datos contiene una entidad compuesta que no tiene datos de relación y que no necesariamente son errores y pueden ser eh, usados donde sea necesario. Eh, para poder representar las relaciones se puede utilizar los identificadores en más de una relación. Esta es la única forma de que las bases de datos relacionales puedan representar relaciones entre las entidades, en donde cada tabla es directamente análoga a la entidad con el mismo nombre en el diagrama. La tabla de los pedidos se identifica por un número de orden único y arbitrario. El mecanismo de las vistas. Una vista no se almacena con datos. En cambio, se almacena con los nombres de las bases de datos junto con una consulta de base de datos que recuperará dichos datos. Una vista, por lo tanto, puede contener datos de más de una sola tabla, filas seleccionadas y columnas seleccionadas. Eh, la verdadera belleza de almacenar las vistas de esta manera es que cada vez que el usuario incluye el nombre de la vista en una declaración de lenguaje de la manipulación de datos en el DBMS, este ejecuta la consulta asociada con el nombre de la vista y recrea la tabla de la vista. Esto significa que los datos en una vista siempre serán actuales y una tabla de visualización permanece en la memoria principal solo durante la vigencia de la declaración de la manipulación de los datos que se están utilizando en el momento. Entonces, tan pronto como el usuario emita otra consulta, la tabla de la vista se eliminará de la memoria principal para de esta forma poder ser reemplazada por el resultado de la consulta más reciente. Entonces, eh, entonces una tabla de vistas es como, por lo tanto, una tabla virtual. Eh, en algunos DBMS el usuario final eh, algunos DBMS le dan al usuario la capacidad de guardar el contenido de una vista en una tabla base. Esta es una característica particularmente indeseable, ya que no existen disposiciones para poder actualizar automáticamente los datos en una tabla guardada cuando cambian a las tablas en las que se basan. Por lo tanto, la tabla de vistas se volverá obsoleta e inexacta rápidamente. El usar la vista es importante y hay tres buenas razones para incluir las vistas en el diseño de una base de datos, ya que estas proporcionan un importante mecanismo de seguridad al poder restringir a los usuarios la visualización de porciones de un esquema a las que no deberían de poder tener acceso. También las vistas pueden simplificar el diseño de una base de datos para los usuarios son, que no son tecnológicamente sofisticados. Y como las vistas se almacenan como consultas con nombre, estas pueden utilizarse para almacenar consultas complejas de uso frecuente. Y las consultas se pueden ejecutar utilizando el nombre de la vista de una consulta simple. Al igual que, al igual que otros elementos, eh, en una base de datos relacional las vistas se pueden crear y destruir en cualquier momento, pero sin embargo, como las vistas no contienen datos almacenados,
sino que es solo la especificación de una consulta que se genera en una tabla virtual, ya sea como el agregar o eliminar definiciones de una vista. Estas no tienen el impacto de una tabla base, sino que los datos que contienen pueden crear problemas al momento de su eliminación.